Bienvenidos todos a un nuevo video de análisis técnico semanal. En esta oportunidad trataremos las principales criptomonedas, materias primas, divisas e índices bursátiles en compañía de Benjamín Izaza, trader y community manager de Bean Crypto. Antes de comenzar, les recuerdo suscribirse en Telegram a nuestro canal Premium, donde compartiremos las mejores señales de trading, además de poder participar activamente en nuestro canal abierto oficial, para resolver todas sus dudas respecto a cuál activo de la mano de los mejores traders. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un video de análisis de mercados. Hoy es 17 de abril del 2023 y bueno, esta semana pues les traigo un artículo bastante interesante que acabé de elaborar, en donde básicamente vengo resumiéndoles lo que ha venido sucediendo en los últimos 7 meses. Si comenzamos a contar a septiembre, que es donde comienza a dar esos ligeros toques o esos ligeros tintes de un posible rebote o un pivote, el cual pues aprovecharon algunos analistas y algunos inversionistas para recomprar acciones, ¿sí? O sea, un compra el dip, ¿sí? Para intentar aprovechar un posible rebote, el cual pues lleva en este momento 6 meses casi que cumplidos, ¿no? Entonces voy a resumirles qué es lo que ha venido sucediendo. En lo personal, pues nuevamente, como les digo, yo me he mantenido alejado del mercado de Estados Unidos totalmente, porque pues básicamente también la historia, ¿sí? Si nosotros vemos los anteriores escenarios, digamos que no veo viable estar en cualquier momento viendo una oportunidad de compra el dip, pues realmente no puede funcionar siempre, ¿sí? Y eso nosotros lo hemos visto en escenarios anteriores. Y hay que tener pero mucha precaución. Y es por lo mismo, por lo cual me he mantenido un poco alejado del mercado estadounidense. Porque eventualmente, en cualquier momento, cuando uno menos se lo espere, puede suceder un crash, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este momento se está presentando un ajuste tanto a la inflación, un ajuste tanto a la liquidez. Es un ajuste que puede llegar a suceder los 1001 escenarios, ¿sí? Entonces, nuevamente, vamos a ver qué es lo que ha venido sucediendo. Básicamente, desde hace unas 7 meses se ha venido presentando el retroceso a la inflación, ¿sí? Primero nosotros lo vimos a partir de marzo del 2022, ¿sí? Un retroceso a la inflación general. Ojo, a la inflación general. Aquí no estamos hablando nosotros de la inflación subyacente, la cual continuó subiendo y en este momento, a pesar de que ha venido también descendiendo, no lo hace en el mismo ritmo que lo ha venido haciendo la inflación general, ¿sí? Con este dato, pues básicamente inician nuevamente los inversores, ¿no? Los inversores que van a corto plazo. Ojo, aquí estamos hablando a corto plazo, o sea, los que van a invertir para comprar acciones o para comprar criptomonedas y venderlas en unos 2 o unos 3 o unos 4 meses, ¿va? Nosotros tenemos aquí, observamos el retroceso, pero este efecto, eso es un efecto tardío que comienza a verse reflejado en los activos en general. Entonces, nuevamente en el sector inmobiliario y en el sector energético. Cuando nosotros comenzamos a ver que también, por ejemplo, el petróleo y el gas natural comenzaron a descender con fuerza, también lo hizo el sector inmobiliario. Ojo, estoy hablando de la inflación, ¿no? En ese sentido, los inversores para septiembre, muchos ya vieron este debilitamiento y pues vieron una posibilidad de que se presentara un pivote en octubre del 2022. O sea, simplemente vieron la posibilidad y lo que hicieron fue comenzar a tomar posiciones de compra, ¿sí? Eso no quiere decir que tratan de buscar el punto más bajo, sino un punto intermedio. Por ejemplo, para algunos fondos que trabajan con Bitcoin, pues lo que hicieron fue poner puntos de compra en $19,000. O sea, no compraron en 15,000, compraron en $19,000.
¿sí? Ya que es una zona que se consideraba como un posible pivote. Entonces ellos programaron sus opciones de compra sobre la zona de los 19.000. Esperaron simplemente a que el mercado hiciera el pivote y después se ejecutaran sus órdenes de compra. Bingo, listo, lo lograron y comenzó el mercado alcista. ¿Pero por qué comenzó el mercado alcista? Sí, aquí es donde muchos se lo preguntan. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Pues bueno, básicamente nosotros aquí tenemos la gráfica en donde básicamente estamos hablando de el ratio de los bancos regionales, ¿sí? Que es la línea verde, y vemos aquí la línea del SP500. Entonces, nuevamente, cuando se viene la crisis bancaria, ¿sí? Nosotros aquí vemos un cruce entre el sector de acciones o el sector bursátil, ¿sí? El cual se comienza a impulsar. ¿Pero por qué se comienza a impulsar? Porque básicamente la Fed comienza a darles facilidades o viabilidades o crear esas ventanillas, ¿sí? De liquidez, las cuales estaban también realizando en el 2019. Es que si nosotros nos retrocedemos unos 3 años o unos 4 años, entre el 2018 y el 2019, ¿sí? Que fue donde nosotros también experimentamos un retroceso, era un retroceso sano, ¿sí? Y básicamente era el mismo ejercicio, mantenían las tasas de interés altas y creaban ventanillas de liquidez para que los bancos privados solicitaran dinero a la Fed con intereses nivel 0. Claro, a cambio nuevamente de los activos físicos o de respaldo, por ejemplo como fondos o por ejemplo como bonos, por ejemplo, ¿sí? Todo esto lo utilizaba como colateral en el dado caso de que el mercado continuara cayendo y tuvieran que pagarle o responderle a la Fed, ¿no? Entonces, en este sentido, pues básicamente comienza la subida en el sector de acciones, ¿sí? Pero fíjense que no sucede lo mismo con las acciones del sector bancario. ¿Por qué? Me van a preguntar ustedes. Bueno, pues esto es sencillo, porque básicamente se está retirando la liquidez de los bancos, ¿sí? O sea, los bancos realmente no tienen liquidez, no tienen fondos. Entonces, nuevamente, con lo que están trabajando, ¿sí? Con lo que están empleando sus operaciones es con deuda, ¿sí? Básicamente eso es con lo que han venido trabajando en las últimas 2 décadas, ¿sí? A base de deuda, no con capital producido, sino con capital de deuda, ¿vale? Entonces, básicamente este artículo comienza a desglosar todo esto y no solamente se observa que esto sucede con el sector con el sector bancario, sobre todo el sector regional, o sea, los bancos regionales, sino que también sucede con con el sector de las microempresas, ¿sí? O las microacciones, ¿sí? Entonces el sector microempresarial también comienza un descenso fuerte. Ahora, si ustedes se dan de cuenta, aquí hubo también una fuerte subida, ¿sí? Una subida anticipada, ojo, aquí también hubo una subida anticipada cuando fue en el 2021, antes de esa inyección de capital fuerte después de la crisis del COVID-19, ¿sí? Entonces, la Fed venía haciendo este ejercicio en el 2019. Viene la crisis. Como viene la crisis, pues la Fed tuvo que suspender la subida en las tasas y nuevamente volverlas a tirar a nivel 0, ¿sí? De esta manera se comenzó a inyectar capital que en la vida se había inyectado, ¿sí? Estamos hablando de que superó todo lo que se había subido en décadas anteriores, ¿sí? Superando todos estos límites, nosotros vemos esta subida fuerte en el mercado. Y es aquí donde nosotros vemos el último boom del mercado alcista, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿cuál fue la señal aquí? Que el sector microempresario fue el primero en subir y después lo siguieron las compañías de las medianas compañías y las grandes compañías. Ahora, cuando nosotros estamos viendo aquí el retroceso, ¿quién es el que está cayendo con más fuerza? ¿Sí? Básicamente el sector microempresario. Ahora,
si este movimiento sigue siendo igual, ¿sí? Una caída fuerte en el sector microempresarial, pues básicamente también podríamos ver ese efecto, un efecto retardado en el de acciones de empresas medianas y en el de las empresas grandes. ¿Sí? Es aquí en donde básicamente comienza a correr el peligro, porque básicamente nos está adelantando este indicador una posibilidad de hacia dónde puede ir el mercado. Y si ustedes se dan de cuenta, aquí sucedió básicamente lo mismo. O sea, mientras están quebrando los bancos, las acciones están subiendo. No tiene ninguna lógica, ¿sí? Porque básicamente la mayor inversión viene por parte de los bancos. Y si los bancos se están quebrando, pues básicamente es una señal en donde posiblemente lo que haga es una fuerte caída y una subida, ¿sí? Para que nuevamente las acciones bancarias pues nuevamente estén por encima de las acciones bursátiles, así como se venía haciendo o como se venía mostrando aquí en el gráfico, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿qué pasó con Bitcoin? ¿Por qué subió Bitcoin? Bueno, pues tras el colapso de los bancos, pues básicamente Bitcoin es el que presenta mejor rendimientos, ¿sí? Inclusive mucho mejor que las acciones, ¿sí? Entonces, las acciones beta alta, que se consideran las acciones más volátiles del mercado, ¿sí? Entonces, nuevamente ustedes se dan de cuenta aquí que hay una gran interés en comprar Bitcoin, pero ¿para qué? Para adquirir a sí mismo una ganancia en el corto plazo. Y eso efectivamente se ve aquí. ¿Sí? Este gráfico es interesante porque aquí nos muestra de dónde proviene la capitalización de las criptomonedas. Y sucede que la capitalización de las monedas proviene de los bancos, ¿sí? Cuando los bancos comenzaron a mostrar una debilidad, ¿sí? Cuando los bancos comenzaron a quedar sin liquidez, esa inyección de capital dejó de existir en las criptomonedas. ¿Cuándo comenzó otra vez nuevamente la inyección de capital en las criptomonedas? Cuando la Fed comenzó a crear esas ventanillas de liquidez. Les creó ventanillas de liquidez y los bancos que hicieron, pidieron prestado, tasas de interés cero, ¿sí? Lo negociaron con la Fed, tasas de interés cero y boom. Nuevamente tenemos inyección arriba para el caso de Bitcoin. Entonces nos damos de cuenta de que los bancos regionales, gracias a la inyección de capital por parte de los bancos regionales, es que también se ve el efecto de subida en el precio de Bitcoin. Interesante saberlo, saber quiénes son los que realmente están inyectando capital en Bitcoin. Ahora, esta gráfica es interesante, ¿por qué? Porque básicamente es lo que yo les he venido diciendo, o sea, ese modo de expandir y de restringir capital por parte de los bancos centrales, pues es básicamente lo que genera esos cuellos de botella, ¿sí? Y aquí es donde nosotros vamos a ver qué es lo que puede suceder con el tensionamiento, porque es el más alto que nosotros hemos visto en la historia. Si ustedes se dan de cuenta, sigue subiendo el tensionamiento. Pero ¿por qué sigue subiendo el tensionamiento? ¿Quiénes son los que están sufriendo con el tensionamiento? Nuevamente, los microempresarios, se los acabé de mostrar. Los microempresarios y los bancos regionales son los que más han venido sufriendo. ¿Quiénes son los que menos han venido sufriendo? Pues la banca principal. Sí, o sea, los principales bancos privados, ellos no están sufriendo, porque ellos sencillamente piden la liquidez que necesitan para seguir reinvirtiendo en acciones apalancadas, ¿sí? Son préstamos apalancados. Entonces, con un retorno a un año, a 6 meses, a un año, ellos tienen que retornar, entonces asimismo tienen que generar ganancias en el corto plazo para devolver el préstamo en ese mismo corto tiempo, en ese mismo corto plazo. Entonces, si nosotros estamos viendo esto, el tensionamiento, el verdadero tensionamiento lo están sufriendo los microempresarios y las empresas medianas. ¿Por qué? Porque estas no pueden hacer lo mismo, ¿sí? Y lo mismo los bancos regionales tampoco pueden hacer lo mismo que están haciendo los bancos grandes. Entonces, ¿qué hizo Powell?
Básicamente lo que hizo fue coger el agua y lavarse las manos. O sea, dejó toda la carga y toda la responsabilidad a los bancos privados. Y los bancos privados son los encargados de ver si van a reducir o si van a aumentar las tasas de interés, ¿sí? Entonces, si un banco X y usted como empresario va a solicitar un préstamo, el banco X es el que se va a encargar de ofrecerle a usted o una tasa de interés alta o una tasa de interés baja. Por lo conveniente sería una tasa de interés alta. Y como yo no voy a pedir un préstamo con una tasa de interés tan alta, pues básicamente no puedo pedir prestado, entonces no puedo seguir reinvirtiendo en mi compañía y pues básicamente voy a ir hacia la quiebra. Ahora, ¿qué pasa si se comienza a quebrar las microempresas, las empresas medianas? Pues básicamente nuevamente la tasa de desempleo comienza a subir, ¿sí? Y nuevamente aquí nosotros lo tenemos en este gráfico, ¿sí? En este gráfico cada vez que sube la tasa de desempleo cae el mercado, ¿sí? Obviamente aquí pues tenemos el efecto del 2020 tras lo del COVID, ¿sí? Pero básicamente vuelve otra vez a su mismo cauce. ¿Qué pasa? Que en cualquier momento nuevamente el desempleo poco a poco va a ir subiendo, ¿sí? Porque lo estamos viendo, ¿sí? Las compañías más grandes se están despidiendo, no están contratando, ¿sí? Las fintech, las startups, ninguna en este momento se siente en la capacidad de comprar, ¿sí? Yo les compartí también un artículo tanto en el canal de Telegram abierto como en el Telegram Premium, en donde básicamente les compartí un artículo en donde decía que básicamente las fintech y las empresas y las compañías de inteligencia artificial en este momento se están peleando por quedarse con la mayor capitalización de dólares para poder seguirse manteniendo activas en el mercado. Entonces, una buena manera es reducir el personal para así de esa manera tener liquidez y continuar en el mercado y seguir reinvirtiendo en acciones, ¿sí? Entonces, nuevamente, el declive no está no está de todas maneras terminado, o sea, no se ha dado por terminado. Ahora, los alcistas, por ejemplo, pueden apoyarse en esta gráfica, ¿sí? Van a decir, no, pero es que aquí ya el bear market, o sea, la fuerza del bear market o el sentimiento del bear market, pues básicamente ya está acabando. Pero pues relativamente yo estaría tranquilo si se ubica por debajo de los 25 puntos, ¿sí? En este momento sigue manteniéndose arriba de los 30 puntos y estamos viendo un escenario que no se veía desde 1974, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos en puntos que son bastante altos, ¿sí? De sentimiento de bear market, pues aún no hay que confiarnos, ¿sí? Es cierto, esto nos sirve a nosotros de referencia de que el bear market pronto se va a acabar. Pero realmente se va a acabar o podría llegar a ocurrir algo que realmente llegue a colapsar el mercado, ¿sí? Entonces, de esta manera yo quiero que ustedes también tengan ese sentimiento de que también, por ejemplo, puede ocurrir, ¿sí? Aquí hay otro buen indicador, ¿sí? Este es otro gran indicador para que lo tengan ustedes en cuenta, ¿sí? Cada vez que se ubica por debajo de esta zona de la línea roja, o sea, a partir de los 0.4 puntos, pues básicamente es una señal de una caída fuerte para el sector de las acciones. Y si nos damos de cuenta, el sector de acciones es el que no ha caído todavía con gran fuerza. Sí ha retrocedido, pero no ha caído con gran fuerza. Y si el sector de acciones cae, pues muy posiblemente el sector de criptomonedas también lo haga. Entonces, nuevamente, si nosotros entramos en este tipo de ciclos, pues básicamente estamos hablando de una continuidad bajista, ¿sí? Entonces, y fíjense aquí, esta fuerte subida también expresada por la inyección de capital que se vio en el 2021. Esto es interesante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Cualquier cosa puede ocurrir. Y estamos viendo que estamos en zonas históricas, ¿sí?
en estas últimas 2 décadas. Estamos viendo un movimiento bastante fuerte, peor del que se vio en la burbuja tecnológica, peor del que se vio en la burbuja inmobiliaria, y en este momento pues básicamente lo estamos poniendo como la crisis bancaria. ¿Sí? Entonces, ¿hay que tener cuidado? Sí, claro, hay que tener cuidado, hay que tener respeto. ¿Sí? Hay que tener respeto al bear market, porque el bear market llega para eso. Llega para liquidar posiciones. ¿Sí? Y históricamente, vean, no se había visto desde el 2011 que los fondos estuvieran todos en posición en corto. Todos los fondos están en posición de en corto. Nunca se había visto, o sea, esto no se había visto desde el 2011. ¿Sí? El cual también presentó un gran retroceso. Y se presentó una recesión. Entonces, es cierto, la recesión nos va a servir a nosotros porque es la mejor señal alcista, porque es donde se nos va a prestar a nosotros las mejores oportunidades de compra. La recesión, ya estamos en recesión. ¿Sí? O sea, la recesión ya la tenemos. Ya nosotros desde hace 11 meses veníamos diciendo estamos en recesión técnica. ¿Sí? Todos los indicadores nos decían estamos en recesión. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que nosotros debemos estar precavidos? Mucha precaución a lo que pueda llegar a ocurrir en el mercado. ¿Sí? No podemos confiarnos en lo que pueda llegar a suceder, porque hoy podemos decir, nos pueden estar diciendo a nosotros, va a haber nuevos máximos y el día de mañana crashear todo, porque así es. Así es como pasan los crash. ¿Sí? Por eso se llama crash. Porque es un movimiento del que nadie, absolutamente nadie se espera. Y cuando sucede, lo perdimos todo. No nos da ni siquiera la oportunidad de cerrar posiciones. Porque ni siquiera se activan. Porque, o sea, es un bajón total. Es una caída libre. Y ahí es donde nosotros aprendemos de esas lecciones. ¿Sí? Cuando yo estudié la burbuja.com, lo entendí. Cuando lo vi frente a frente con la burbuja inmobiliaria, aprendí mucho más. ¿Sí? Y de esa manera comienza uno a ser un poco más precavido y a tomarle respeto también a los bear market. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente los datos que nos están entregando son totalmente diferentes. Nos muestran un mercado saludable, un mercado fuerte, pero realmente está fuerte, está subiendo también la inflación. ¿Sí? A pesar de que se ve que ha venido retrocediendo, sigue manteniéndose alta la inflación. ¿Sí? Tenemos una inflación alta. Tenemos la posibilidad de que se dispare el desempleo. Si eso sucede, pues lo que nosotros tenemos es a puertas es una gran depresión. Así de sencillo. Y una estanflación. ¿Qué nos va a salvar de eso? No tengo ni idea. Pero es lógico que puede llegar a suceder algo verdaderamente grande. Además de eso, que se suma la desdolarización. Los países están dejando de confiar en los dólares. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Alguno se ha preguntado qué va a hacer Estados Unidos? Porque Estados Unidos no va a dejar así de fácil que todos los países dejen de utilizar dólares. ¿Ustedes se imaginan toda esa cantidad de dólares que ingresen otra vez al país? Ahí es donde nosotros debemos ser conscientes de qué tanto puede llegar a afectar al sector financiero el reingreso de todos esos dólares. Hay que analizarlo. ¿Qué tanto puede llegar a ser? ¿Qué tanto puede llegar a afectar la banca? Y esto que yo les estoy diciendo, sé que me lo van a entender mucho los que viven en Venezuela y los que viven en Argentina. Con la hiperinflación. Que esto puede llegar a suceder en Estados Unidos si retornan finalmente todos estos dólares que están girando en el mundo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó con las empresas en Venezuela? ¿Qué pasó con las empresas en Argentina?
sufrieron, el sector financiero sufrió. Eso también puede ocurrir en Estados Unidos. ¿Listo, chicos? Entonces, sin más, pues pasando rápidamente en un breve análisis técnico, tenemos al SP500. El SP500 se sigue manteniendo aquí en la zona de los 4.000 a los 4.200 puntos. Aún no tenemos básicamente gran movimiento. El día de hoy pues trató de mantenerse por encima de los 4.130 puntos. Básicamente en el corto plazo lo que yo espero es un retroceso nuevamente hacia la zona de los 4.000 puntos, ¿sí? Entonces tiene un canal que es un canal bastante débil, es un canal alcista bastante débil, el cual pues nuevamente, como les digo, si lo llega a perder, pues bueno, nuevamente lo estaríamos viendo en esta zona, ¿sí? Todo depende de lo que llegue a ocurrir. ¿Listo? Si no, pues simplemente aquí un retroceso hacia la zona de los 3.900 puntos y de aquí una continuidad a buscar perforar los 4.200 puntos, ¿sí? Continuando dentro de su canal lateral, respetándolo. Pasando al Nasdaq. En el Nasdaq, pues bueno, aquí nuevamente aquí yo quería mostrarles. Tenemos la divergencia bajista en el RSI. También tenemos aquí fíjense aquí, la divergencia bajista en la MACD, también hay una divergencia bajista, y aparte de eso tenemos aquí el cruce de las medias móviles, y fíjense aquí que básicamente tenemos volumen de ventas. ¿Listo? Entonces nuevamente tenemos aquí información chartista, tenemos aquí sería una cuña inversa, ¿sí? También perforó aquí nuestra directriz, ¿sí? Fíjense, aquí teníamos nuestra directriz y básicamente tenemos los dos gaps. Entonces tanto chartistamente como técnicamente pues básicamente nos indica de que va a presentar un retroceso, ¿sí? Entonces en el Nasdaq pues al corto plazo lo esperaría nuevamente sobre los 12.300, 12.400 puntos aproximadamente. Si lo llega a perder, pues bueno, ya ustedes se lo saben aquí de memoria, esto ya lo he dicho yo en varios videos, nuevamente hacia los 11.500, 11.400, 10.000, ya dependiendo de lo que vaya a suceder en los próximos días, en las próximas semanas, ¿vale? Pero pues en el corto plazo esperaría un retroceso nuevamente hacia la zona de los 12.300 puntos. Para el caso de Bitcoin, bueno, Bitcoin igual también aquí, fíjense aquí, también tenemos la divergencia bajista, ¿sí? De por sí aquí ya en nuestra triangulación, fíjense que ya aquí la terminó perforando aquí a la baja. Nuevamente el primer objetivo a corto plazo pues sería la zona de los 28.900, 28.400 dólares, pero pues básicamente el retroceso macro lo esperaría sobre la zona de los 25.200 dólares, ¿vale? Entonces nuevamente igualmente también en la MACD también hay una divergencia bajista, fíjense aquí con sus medias móviles, también tiene cruce en sus medias móviles en la MACD, fuerza por parte vendedora. Entonces pues básicamente lo que nos está diciendo a nosotros es que va a continuar descendiendo Bitcoin. Pasando a Ethereum igualmente, vea aquí, fíjense la divergencia bajista, ¿sí? Entonces básicamente aquí lo que yo esperaría sería un retroceso hacia la zona de los 2.000 dólares. De perforarlo pues nuevamente lo estaríamos viendo por los 1.800 dólares en el corto plazo, ¿vale? Como una continuidad bajista, ¿sí? Todo depende de cómo llegue a evolucionar. Ahora yo les quería mostrar también algo en Bitcoin, y esto yo se los mostré a ustedes en el análisis en el canal Premium, en donde básicamente les hablaba de esta divergencia, ¿sí? De esta divergencia macro en el mensual, ¿sí? En el tiempo mensual, fíjense aquí, tenemos aquí un ascenso, una continuidad alcista, mientras que en el RSI pues básicamente nos muestra una continuidad bajista, o sea, hay una divergencia oculta bajista en el mensual de Bitcoin. Nuevamente, una señal de tener precaución al momento de realizar compras. Nuevamente en el macro pues básicamente de manera mensual, ojo, de manera mensual pues básicamente lo que yo espero es un retroceso nuevamente hacia la zona de los 18.000 y de los 20.000 dólares, ¿sí? Nuevamente si pierde este canal pues nuevamente hacia la zona de los 10.000, y bueno, ustedes ya se saben la historia. ¿Listo?
Pasando a Apple. En Apple, pues nuevamente para finalizar con Apple, pues tenemos una divergencia bajista. En este momento sigue aquí en nuestra zona. Esta es una zona que nosotros teníamos marcado, donde esperábamos un fuerte rechazo, que era la zona de los $165 aproximadamente. Nuevamente la divergencia sigue siendo bajista y pues básicamente esperaríamos un fuerte retroceso, si es que se llega a presentar, hacia la zona de los $83. Este sería el caso para Apple. Igualmente pues en el mensual pues vamos un poco más de mitad de mes y pues sigue creando o sigue formando aquí un doji. Entonces todo va a depender de lo que vaya a suceder en el mes de mayo, ¿vale? Entonces nuevamente si en mayo pues finalmente presenta una debilidad, pues nuevamente podríamos estar observando una vela envolvente, ¿sí? Una formación de candelabro, ¿sí? En el mensual, y de esa manera pues proyectar la continuidad, ¿vale? En tiempo semanal, pasándolo un poquito más corto tiempo, fíjense aquí cómo pelea nuestra zona, que es una zona límite. Entonces fíjense aquí, pues va subiendo sin fuerza. Yo sé que si vamos a poner volumen, el volumen debe ser bastante bajo. ¿Sí? Fíjense aquí, el volumen es bastante bajo en las últimas sesiones. Fíjense aquí, lo voy a hacer un poco de zoom. Fíjense aquí, ¿sí? Entonces básicamente en las últimas subidas, pues básicamente lo ha realizado con un volumen relativamente bajo. Entonces simplemente lo que yo veo es una debilidad alcista en el caso de Apple, y eso también se ve reflejado en Bitcoin, se ve reflejado en el Nasdaq. Entonces básicamente lo que ya estamos esperando es un retroceso. Ojo, primero un retroceso, ¿sí? Pero de perder los niveles principales, pues estaríamos hablando nosotros de una continuidad bajista. ¿A qué me refiero a los niveles principales? Por ejemplo, en el SP500 estaría yo hablando de los 4000. En el Nasdaq los 12.300. En Bitcoin los 25.200. En Ethereum la zona de los $1.800. Y en el caso de Apple pues estaríamos hablando nosotros de la zona de los $145. Entonces nuevamente si llegan a perder esos niveles pues estamos hablando de una continuidad bajista. No sabemos qué pueda llegar a ocurrir. ¿Qué fundamentales puedan llegar a ocurrir? No lo sabemos. ¿Sí? No lo sabemos. ¿Sí? Porque no tenemos la bolita de cristal. Pero sí estaríamos preparados nosotros para esa eventualidad. Nuevamente, si el escenario nos muestra a corto plazo y a mediano plazo, nos llega a mostrar a nosotros una solidez de continuidad alcista, pues bueno, ya comenzamos nosotros a analizar, ¿sí? Pero mientras tanto, no, en este momento no. Primero hay que ver los retrocesos y si respeta sus zonas principales de soporte. Listo, muchachos, sin más pues espero que les haya servido de apoyo, de ayuda a cada uno de estos análisis que nosotros hemos realizado para todos ustedes. Nuevamente les recomiendo leer, se los voy a dejar también aquí adjunto en nuestro mensaje, ¿sí? Ahí en la cajita de esto se los voy a dejar ahí el enlace para que vayan y lean el artículo que les elaboré, y de esa manera puedan comprender un poco más lo que ha venido sucediendo y que también asimismo nos podamos preparar para lo que pueda llegar a suceder. Es cierto, cualquiera de los dos escenarios juntos son alcistas. Lo que pasa es que en un escenario, no sé, por cosas de la vida o por cosas de que el sistema, de que la Fed y de que Powell hizo las cosas magistralmente, no generaron un crash en la historia, ¿no? Porque esto sería, estamos hablando de que no hubo crash, ¿sí? De que no hubo una capitulación, ¿sí? Y de que simplemente continuó subiendo el mercado, ¿sí? Simplemente se asumió como un retroceso y continuó subiendo el mercado, ¿sí? Como también está el escenario en donde estamos nosotros hablando de que posiblemente puede presentarse un crash. Cualquiera de los dos escenarios son buenos, ¿sí? Y recesión es recesión. Y venimos para una recesión. Y la recesión es básicamente lo que estamos esperando. Porque es básicamente la oportunidad que nosotros necesitamos para poder comprar,
¿sí? Ya teniendo la recesión ya confirmada por parte de Powell, pues básicamente tenemos ahora sí un escenario en donde posiblemente comencemos a buscar oportunidades de compra, oportunidades de inversión, ¿sí? Pero esperemos a ver cómo sigue evolucionando el mercado. ¿Listo? Sin más, mis sinceros agradecimientos y pues espero que todo esto les haya servido de verdad de apoyo y de ayuda. Léanse en el artículo está bastante interesante, está bastante completo. Sin más, nos vemos la próxima semana. Regálenos un like y pues compartan el video para que más personas lo vean. Y nuevamente, paciencia, y la paciencia finalmente nos otorga a nosotros la recompensa. ¿Listo? Entonces, un llamado a la prudencia, ¿sí? Quizás algunos analistas desde septiembre comenzaron a ver señales alcistas, las aprovecharon en octubre, noviembre y diciembre, aprovecharon esas oportunidades y ahorita pues tienen sus recompensas en el corto plazo. Sin embargo, en este caso yo soy mucho más reservado y trato de evitar, porque así mismo como si hubiera podido aprovechar esa posibilidad, pues así mismo hubiéramos visto un crash para octubre, ¿sí? Eso no lo descarta nadie, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque pues no tenemos la bolita de cristal no la tenemos, ¿sí? Y es un riesgo que se puede tomar cuando se intenta comprar en pleno bear market. Entonces, sin más, nos vemos la próxima semana. Abrazos para todos y hasta pronto. Esto ha sido todo por hoy en nuestro análisis técnico semanal. Esperamos que les sea un poco más claro el posible panorama del mercado. Dale manito arriba si te gustó, suscríbete a este maravilloso canal y dale click en la campanita para que no te pierdas ni un solo video y noticias importantes del mundo de los criptoactivos. Antes de irnos, te recuerdo también suscribirte a nuestro canal de Telegram, en donde contarás con el mejor equipo de traders y las mejores señales totalmente gratuitas, y con solo 5 pasos podrás gozar de más privilegios en nuestro canal premium. Muchas gracias y seguiremos informando.